Entonces quisiera compartir con ustedes justamente algo que está en el libro de Hechos, ya lo leíamos hace un momento, que tiene que ver con esta comunión y este gozo que se produce cuando vemos y experimentamos la obra de Dios a través de nosotros y de otros. Y es este pasaje de Hechos 11. Y de hecho ahí terminamos la lectura, que es el versículo 26, y es el origen de la iglesia de Antioquía. Y aquí pueden ver un detalle muy interesante, histórico, que nos da Lucas. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ese es un término que estamos acostumbrados a usar. Nosotros nos llamaríamos a nosotros mismos cristianos. Pero hoy en día el término cristiano ha perdido un poco de significado, por lo menos en la cultura general. Si ustedes salieran allá afuera y le preguntaran a alguien si es cristiano, hay mucha gente que diría que es cristiano sin realmente entender lo que eso significa. Entonces, uno de los propósitos de que estudiemos este pasaje hoy es justamente entender de dónde surge que les llaman cristianos, qué caracterizaba a la iglesia de Antioquía que causó este apodo que empezaron a usar para referirse a ellos. Bueno, versículo 19 dice, estoy leyendo la NBLA: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Entonces aquí hay una referencia a lo que sucedió en el capítulo 8. Si recuerdan, Esteban es martirizado y ese evento genera una persecución a los cristianos que están en Jerusalén. Jesús les había dicho en el capítulo 1 que ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero hasta ese punto realmente solo se habían quedado en Jerusalén. Y esto es lo que obligó a que salieran a otros lugares, la persecución. Es interesante pensar cómo Dios usa las cosas que no nos gustan para sus propósitos. Nadie querría ser perseguido, pero era parte de la manera en que Dios soberanamente iba a lograr que el evangelio llegara a todo el imperio romano. Lo que es interesante de este texto es que dice que llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, Antioquía es esta ciudad, Antioquía del Orontes, fue fundada como capital del helenismo de Medio Oriente por el rey Seleuco I Nicator en el año 300 a.C., quien la nombró así en honor a su hijo Antíoco. Entonces, cuando el cristianismo llegó a Antioquía a mediados de los años 40 después de Cristo, el imperio romano llevaba un siglo de dominación en esa ciudad y en todo su alrededor, y en ese entonces Antioquía era una típica ciudad helenística, capital de la provincia romana de Siria y sede de su gobernador, contada junto a Roma y Alejandría entre las tres ciudades más importantes del imperio. Antioquía era la metrópolis de una vasta zona que va desde las costas del Mediterráneo de Asia Menor hasta las riberas de Mesopotamia y desde el Ponto hasta el Arabá. Entonces, está Roma, Alejandría y Antioquía. Estas son las tres ciudades más importantes. Es como si dijéramos
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Esas son las ciudades más importantes de México. Y por cierto, ese es un dato interesante. ¿Saben cuál es la cuarta ciudad con más mexicanos después de esas tres? Los Ángeles. Bueno, es otro. Entonces, Antioquía es una de las ciudades más importantes y los numerosos y variados pueblos que habitaron estas tierras se encontraban en Antioquía para el comercio, la ciencia y la política. El griego y la cultura helenista facilitaban este encuentro y permitían el intercambio de todo conocimiento y opinión. Es una ciudad muy sofisticada, muy avanzada, es un centro político, es un centro comercial, pero aquí está la clave de lo que sabemos de Antioquía: era un centro de corrupción moral. Era un lugar donde tú podías ir y hacer lo que tú quisieras hacer y no ibas a ser criticado, especialmente por vivir tu sexualidad como tú quisieras vivirla. No sé qué tan diferente es eso a lo que experimentamos hoy, pero tenían un templo a la diosa Dafne, que era la diosa de la promiscuidad. Digo, si hay alguien que se llama Dafne aquí, no hay ninguna conexión en realidad, es nada más la diosa Dafne. Y está este templo que representa, ustedes saben, esto es una de las cosas tan comunes del Imperio Romano, que hay prostitutas en el templo para que eso sea parte de tu ofrenda a los dioses, sea actividades sexuales con las prostitutas. Había un burdel al aire libre. En fin, era un lugar donde moralmente había mucha decadencia, y llegan estos judíos de Jerusalén con sus costumbres, y judíos cristianos que de pronto llegan a este lugar y realmente se sienten incómodos. Realmente hay algo ahí que les causa repulsión. Mira cómo viven, mira cómo vive esa gente allá afuera. Y aquí nos dice el texto, Lucas, ¿qué es lo que pasó? Dice, no hablando la palabra a nadie, estos mundanos, sino solo a los judíos. Estos que son más como nosotros, a ellos hay que hablarles la palabra. A ellos que no son tan diferentes a nosotros. Entonces todos estos mundanos, pecadores, no están escuchando el Evangelio, a pesar de que están llegando todos estos judíos cristianos de Jerusalén. Y dice, pero, había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, el norte de África, los cuales al llegar a Antioquía dijeron, ¿qué tal si a estos inmorales, perversos, mundanos, depravados, también les predicamos el Evangelio? ¿Qué tal si lo hacemos? Hablaban también a los griegos predicando el Evangelio del Señor. Ahora algo sucede que es muy interesante, que es, y ustedes ven este patrón a lo largo de todo el libro de Hechos. Pablo llegaba a cualquier ciudad y predicaba en la sinagoga a los judíos. ¿Y qué es lo que normalmente pasaba cuando Pablo predicaba a los judíos? Rechazaban el mensaje. Y algo muy parecido sucede aquí.
Es el mismo patrón. De repente, cuando empiezan a predicarle a los griegos, ellos empiezan a convertirse. Un gran número de ellos. Dice, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor es la razón por la que empiezan a creer. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces llegan estos discípulos de Chipre y de Cirene, y les empiezan a decir, miren, este Jesús, ustedes nunca han escuchado acerca de Él, pero Él es el sacrificio perfecto. Ustedes tienen que arrepentirse de su pecado. Ustedes están viviendo, rompiendo la ley de Dios, pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto y su justicia puede ser tuya si pones tu fe en Él. Si crees en Él, Él te va a perdonar porque su justicia será imputada a ti y tu pecado será imputado a Él, tu culpabilidad. Y ellos dicen, sí, lo creemos, queremos arrepentirnos, queremos creer en este Jesús que jamás habíamos escuchado acerca de Él. Bueno, aunque no había Facebook en ese tiempo, los chismes sí se corrían rápido. Antioquía es una ciudad de como 500,000 personas en este tiempo. Se piensa que varios miles se están convirtiendo en este punto, lo cual habría sido un impacto significativo en la ciudad. Y entonces escuchan en Jerusalén, algo está pasando en Antioquía, que hay muchos cristianos y la iglesia está creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, versículo 22, la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Le dicen, oye Bernabé, ve a checar qué está pasando allá, ve a ver si es legítimo el crecimiento de la iglesia en Antioquía. Y llega Bernabé. Este es mi versículo favorito de todo el pasaje, versículo 23. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Esa es mi parte favorita, es increíble. Llega Bernabé. ¿Quién es Bernabé? A ver, si quieren regresen tantito, vean en el capítulo 4 de Hechos, versículo 36, que su nombre en realidad es José. Y José, un levita natural de Chipre, entonces él también es judío helenista, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que es un apodo, Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Por qué le llamaban hijo de consolación? Ese era el ministerio de Bernabé. Animar a otros. Ese era lo que hacía. Eso era su manera en la cual Dios usaba su ministerio, era llegar y animar, y animar, y animar, y consolar. Y entonces hasta le ponen un apodo que tiene que ver con esa función. A ti te encanta animar a otros. ¿Necesitan más Bernabés en esta iglesia? Todas las iglesias necesitan más Bernabés. Vean lo que pasó en el capítulo 9. De hecho, hay otro escenario que se dio con Bernabé en el capítulo 9. Versículo 27. Ustedes saben, se convierte Saulo, que está en camino a perseguir más cristianos, en el camino a Damasco, ve a Jesús y se convierte, y Ananías le da la vista. Y entonces dice que, versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo.
Entonces llega y toca a la iglesia y dice, oye, ¿ya es la hora del servicio? No, hay otra iglesia más abajo en la esquina. ¿Por qué no visitas esa iglesia? Todos tienen miedo de Saulo. ¿Te entiendes por qué? Versículo 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé está abogando por él. Miren, yo creo que el Señor realmente transformó su corazón. Yo sé que tiene esta historia atrás de persecución y todo, pero vean la transformación que Dios ha hecho en su vida. Bernabé es el único que está abogando por él. Es el único que lo está defendiendo. Todos los demás están completamente escépticos, completamente dudando de que realmente sea un genuino cristiano. Entonces, Bernabé, ahora en el capítulo 11, llega a Jerusalén y dice, animaba a todos para que con corazón firme permanecieran firmes al Señor. Dice, van bien, lo que están haciendo es la gracia de Dios, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, esto es interesante que venga esta descripción, porque a veces pensamos que el hecho de que la Biblia pueda escribir a alguien como un hombre bueno podría parecer que es nada más porque así es el carácter de algunos. Algunos nos caen bien. Mira qué buena onda es esa persona. Es tan simpático Bernabé. Y que es la razón por la que es descrito como bueno. Pero en realidad creo que Lucas nos está dando la clave de por qué puede ser llamado bueno. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu Santo y de fe. Es Dios, es el Espíritu Santo, es el que está haciendo esta obra en su vida, para que pueda tener esta clase de ministerio y de impacto. Y luego dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, Bernabé se encuentra en esta iglesia. Y vean el versículo 25, tanta gente, está probablemente miles de personas que se están convirtiendo, y Bernabé dice, creo que necesito ayuda. Creo que yo no puedo solo aquí. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Es unas 100 millas de viaje para regresar hasta Tarso. No era un viaje sencillo, y probablemente Saulo, ustedes leen en el capítulo 9 que está escondiendo porque ya lo estaban persiguiendo después de todo este evento con la presentación con los discípulos. Hay persecución, así que él se esconde. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde el capítulo 9 al capítulo 11 aquí? 10 años. Se leen tan rápido aquí en Hechos, pero 10 años ya pasaron desde que Saulo se convirtió. Y a pesar de que han pasado 10 años, Bernabé se acuerda y dice, yo me acuerdo, este hombre es Saulo, y la transformación que Dios hizo. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, tú me vas a servir para predicar a los gentiles. A lo mejor esto es. A lo mejor este es el momento en el que Dios quiere usar. Y piensen, este es Bernabé, que conoce a todos los apóstoles originales. A Pedro, a Juan, a todos esos personajes de tanta influencia ahora en la iglesia. Y en vez de regresar a Jerusalén, regresa a buscar al hombre que participó en el martirio de uno de sus amigos, Esteban. A él le voy a hablar para que venga a ayudarme. Yo creo que
Saulo a estas alturas estaba sumamente desanimado. Imagínense. Eso nomás para mostrarles que el tiempo de Dios a veces, muchas veces es mucho más tardado que lo que nos gustaría. Nosotros nos gustaría que Dios se apurara un poco más en tantas cosas. Saulo, imagínense, 10 años después todavía no está haciendo realmente nada. Después de que Dios le dijo, yo te voy a usar grandemente. No sé cómo Dios estuvo preparando a Saulo durante esos 10 años, pero hasta ese punto realmente ahí está escondido. No sé qué está haciendo, está predicando, pero de una manera muy limitada. Y entonces Bernabé regresa, lo busca, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Ahora está la importancia del ministerio de enseñanza en una iglesia, como es central. A eso se dedicaban, enseñaban a las multitudes. Entonces ese es el ministerio que Pablo y Bernabé empiezan a desarrollar, un ministerio de enseñanza en la iglesia. Ese Bernabé sabe que Saulo sabe tantas cosas acerca del Antiguo Testamento, es fariseo de fariseos, entonces él entiende que él es un buen maestro, ahora que entiende cómo todo eso se conecta con Jesús. Dice, él es alguien que me puede ayudar aquí a enseñar, y entonces llega y empiezan a enseñar. Entonces, lo que quiero que vean en estos primeros 26 versículos son tres cosas. Bueno, dos cosas les voy a mostrar ahorita, en un momento les voy a mostrar la tercera. ¿Qué es? No nada más lo que hace que llamen a estos grupos de gente cristianos, sino lo que hace que Bernabé se goce en la gracia de Dios que está viendo ahí. ¿Cuáles son las cosas que vio y cuáles son las características de la iglesia de Antioquía, basado en todo lo que les he estado diciendo hasta este punto? Bueno, número uno, la manera universal de evangelizar. Bernabé llega y dice, miren, es increíble lo que causó la persecución de mi amigo Esteban. Ahora llegaron hasta Antioquía y veo que están predicándole a estos griegos y ahora se están convirtiendo. Porque Bernabé sabe que nuestra tendencia, nuestra naturaleza es a predicarle el evangelio a la gente que es fácil predicarles el evangelio, es decir, a la gente que nos cae bien. ¿No es cierto? Mucho más fácil. La gente que es más como nosotros, esa es la gente que tenemos la tendencia a hablarles y a compartirles de nuestra fe mucho más. Pero ese vecino que siempre se estaciona enfrente de mi garage y que no le importa y que pone su música el fin de semana y hace fiestas y no me deja dormir, no estoy seguro si quiero pasar la eternidad con él. Y eso es lo que ve Bernabé. Gente que está dispuesta a salir a predicarle a gente tan diferente a ellos. La segunda cosa que causa gozo en la gracia, y la segunda cosa que define a estos cristianos es, y esto es el ministerio de Bernabé aquí ahora, en la unidad y humildad para trabajar con otros. Quiero que vean la humildad de Bernabé aquí. Él fue el que fue enviado por los de Jerusalén, ¿no es cierto? Él era el mero mero. No sé qué tanto estoy hablando como chilango aquí, pero y sin embargo tiene la humildad para decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Y ustedes saben cómo progresa la historia, ¿verdad? Muchas veces Bernabé y Saulo, y de repente Lucas empieza a voltear las
palabras y empieza a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, y de repente la mayoría de lo que sigue del libro de Hechos ya solo es Pablo. Y Pablo se convierte en el enfoque central de este libro. Hermanos, yo es cuando leo esta historia de Bernabé, soy confrontado con mi propio orgullo. Nos encanta estar al centro. Nos encanta que la gente nos reconozca a nosotros. Es mucho, mucho más difícil. Es tan fácil, hermanos, gozarse en lo que Dios hace a través de ti, ¿no? Miren mi iglesia, Dios ha trabajado grandemente en mi iglesia. Por eso es que es una pregunta tan difícil a veces cuando la gente me dice, hermano, ¿y cuánta gente hay en su iglesia? ¿Saben qué hace en mi corazón eso a veces? A ver, ¿cuál es el domingo que más gente vino? Que tuvimos comida e invitaron a todos sus familiares porque iba a haber bautizos. ¿Por qué? Porque eso habla de mí. Tú eres un pastor exitoso porque tienes una iglesia grande, ¿no? Si les digo, no, nomás somos 30. ¿Y cuántos años llevas ahí? Entonces, es tan difícil para nosotros gozarnos en lo que Dios está haciendo en otros. Y Bernabé aquí nos está dando un ejemplo de eso, de cómo nos gozamos en lo que Dios hace en otros, cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Cuando Bernabé llegó, ni siquiera eso fue algo que empezó él. Él no tuvo nada que ver con ese primer grupo de personas que empezó a evangelizar a los griegos. Y él se gozó sobre esta verdad y piensen qué tan diferente habría sido la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, llena de gentiles. ¿Y se visten así para ir a la iglesia? ¿Y a esta hora hacen el servicio? ¿Y usan esos instrumentos? Entonces, la iglesia de Jerusalén no se ve así. Él vio la gracia de Dios, la obra de Dios en ese lugar. Y se gozó. Él puso las necesidades de la iglesia antes que su propia reputación y autoglorificación. Había un artículo de Coalición, me acuerdo, que decía que la obra de Dios es como un selfie, ¿no? Como si Dios estuviera sacando un selfie porque es la obra de Dios. Pero siempre queremos salir en la foto. Entonces, aunque está sacando un selfie, estamos ahí atrás como, yo también estoy aquí, porque queremos ser parte de la gloria que es recibida cuando algo sucede. Es el orgullo que hay en nuestro corazón y, hermanos, nadie en el ministerio es indispensable. Nadie es indispensable. Todos somos necesarios, nadie de nosotros somos indispensables para que la obra de Dios continúe. Luis, ¿podías solo estar al frente? Yo conozco un poco de la historia de la iglesia. Gracias a Dios por la unidad y la humildad para trabajar juntos como iglesia y gozarnos en lo que Dios está haciendo en otros. Es tan fácil ver las cosas malas de otros, ¿no es cierto? Todo lo que les falta. Mira la hermana, qué chismosa es. Hermano, la hubieras visto hace 5 años. Dios ha hecho una obra en ella está cambiando.
Sí, sigue siendo chismosa, pero ve al Espíritu Santo cambiándola. Así era Bernabé, se está viendo las cosas buenas que Dios está haciendo en otros. Y yo cuando estaba estudiando este pasaje decía, Señor, hazme más como Bernabé. Y esto es lo que hace que los llamen cristianos. ¿Saben qué es? Es un insulto, ¿no? En realidad, mini cristos. Esos que hablan de Cristo todo el tiempo son los gentiles de afuera los que les llaman así originalmente. No es un nombre que ellos deciden ponerse. Pero es un buen nombre, mini cristos. Sí, y de hecho los cristianos decidieron, es buen nombre. Hoy en día, si alguien quiere ser despectivo, nos dicen aleluyos. ¿Qué significa aleluya? Gloria a Dios. Esos que le dan gloria a Dios, ¿no quieren cambiarle el nombre a la iglesia? Ministerios Genezaret de Aleluyos. Estaría buenísimo usar eso como parte de tu nombre, ¿no? Bueno, no lo hagan, pero sí creo que son buenas percepciones, que si entendemos correctamente lo que esas palabras significan, deberíamos decir sí, que eso sea por lo que somos conocidos, que eso sea lo que significa ser cristiano, todas estas características de la iglesia de Antioquía, que esas cosas sean las que nos definan. Y están enseñando Bernabé y Saulo en la iglesia de Antioquía por un año esta parte doctrinal, fundamento doctrinal, la enseñanza de la palabra. Pero hay algo que me encanta del pasaje. Vamos a leer los siguientes versículos porque creo que aquí hay una clave también importante de lo que significa la verdadera iglesia de Cristo, que es doctrina convertida en acción. Porque vean lo que dice el versículo 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que de hecho va a aparecer también más adelante en el libro de Hechos, pueden leer más sobre él, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, un profeta, bueno, no me voy a meter hoy en el tema del don de profecía, pero aquí está esta profecía acerca de un hambre que va a haber, y es en toda la tierra, es decir, también va a afectar a ¿quiénes? A los de Antioquía. Pero dice el versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que había ¿en dónde? En Judea. Ahora, Antioquía es una iglesia mayormente gentil ahora. Y la iglesia de Judea es una iglesia de judíos. Si ustedes leen, especialmente en el capítulo 10, bueno, en el capítulo 10 y 11, en el capítulo 11, lo que pueden leer esta interacción que hubo entre Pedro y Cornelio y la manera en que los judíos criticaron a Pedro por haber estado comiendo con un gentil y haber entrado en casa de un gentil. No les gustó para nada. Ahora, los judíos no trataban bien en realidad a los gentiles. Aún los judíos cristianos tenían esta percepción negativa como de, bueno, sí pueden ser parte, pero en realidad no son parte. Había una discriminación muy fuerte aquí que se daba ahí. La iglesia de Antioquía decide no decir, a ver, ¿cuánto necesitarán? Esa es una cosa increíble del texto aquí, que es, no están buscando cuánto necesitan de ayuda, sino ¿qué es lo que envían? ¿Conforme a qué? Cuando alguien nos pide ayuda, normalmente si necesitas dinero,
¿Cuánto necesitas? Entonces estamos buscando cuánto es lo mínimo que tengo que dar para ayudarle a esa persona, normalmente. Pero ellos dan conforme a lo que cada uno tenía. ¿Cuánto es lo más que podemos dar? ¿Y a quiénes? A judíos, tan diferentes a nosotros. Porque ahora no somos ni judíos ni gentiles. Ahora nuestra identidad es cristianos. Una pregunta que me hacen muy seguido es, ¿de dónde es, hermano? Yo soy mexicano. Yo nací en México y crecí en México. Mis abuelos eran misioneros, pero yo soy mexicano. Y en algunos lugares eso causa un poquito de mexicanos, y especialmente en Estados Unidos, como que les sorprende más porque tienen un estereotipo de cómo se supone que nos vemos los mexicanos. Pero saben, mi verdadera identidad no es ser mexicano. Yo tengo más en común con un cristiano en China de lo que tengo con cualquier mexicano que no cree en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Estábamos en el intensivo con Dever y una de las cosas que me encantó que nos explicó es ¿por qué no tenían la bandera de Estados Unidos al frente? Si ustedes no tienen la bandera de México aquí, está bien, puedo criticar eso. Porque si ustedes tuvieran la bandera de México, sí está bien, a lo mejor la mayoría aquí son mexicanos, pero esa no es la razón por la que se reúnen, porque son mexicanos. Eso no es lo que hace esta comunidad. Lo que hace esta comunidad es la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que estos de Antioquía han entendido y por eso envían la ofrenda a los de Judea. Y me encanta cómo lo dice Lucas. Lucas es muy realista sobre la realidad de las iglesias porque dice, ¿cuántas veces nada más hablamos de las cosas que nos gustaría hacer y al final ni las hacemos? Pero Lucas dice, y de hecho, no nada más planearon hacerlo, de hecho lo hicieron. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, es una iglesia que muestra generosidad y una iglesia que muestra que tienen una nueva identidad en Cristo, una nueva familia en la fe, que trasciende la cultura y trasciende la nacionalidad de cada quien. Y esto va a ser un tema recurrente de todo el libro de Hechos, esta unidad que estaba tratando de existir entre judíos y gentiles, que era un verdadero reto. Entonces, hermanos, 3 cosas que causan gozo en la gracia. ¿Qué es lo que hace que seamos cristianos? Como iglesia, esta es nuestra identidad. Número 1, en la manera universal de evangelizar. Número 2, en la unidad y humildad para trabajar juntos. Y número 3, en la disposición para dar y suplir necesidad. Esas 3 cosas se ven en este pasaje. Y yo estoy contento de estar aquí hoy con ustedes y de conocerlos a ustedes porque yo me gozo en la gracia que veo. ¿Cómo reaccionaría Bernabé si viniera aquí? ¿Vería algo parecido a lo que vio en Antioquía? Creo que sí. Y cuando estas son las características de Genezaret, entonces cuando nos llaman cristianos realmente significa algo.
no es nada más un apodo. Así que, Genezaret, sigan testificando, sigan trabajando juntos y sigan sirviéndose unos a otros, porque esa es la mano de Dios en sus vidas y esa es la gracia de Dios en sus vidas y es la razón más grande de nuestro gozo. Gracias, Padre, por este tiempo juntos y gracias por tu palabra. Te pedimos que tú sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones y en esta iglesia, para que esta iglesia sea conocida por tu gracia. Y el gozo que produces en nosotros, Señor, que sea un gozo constante, viendo la obra que tú haces, no nada más en nosotros, sino en los demás. Y no nada más aquí en Monterrey, sino en todo el mundo. Gracias, Señor, por la clase de Dios que eres y por lo que estás haciendo en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.